No fue un accidente grave, ¿verdad? Me voy de viaje ahora, así que ocúpate de las cosas allí. Cuando me enteré de que mi padre estaba hospitalizado, me sorprendió. Esperaba que mi suegra viniera conmigo, pero se fue de viaje de todos modos. Pasó una semana y mi mente se llenó de estos acontecimientos, dejándonos a mi marido y a mí desconcertados. Entonces, sin saber nada de lo ocurrido, mi suegra regresó con gran energía. Le dije, el funeral de tu marido ha terminado. Ella se agarró la cabeza, perdida y confusa por mis palabras. Me llamo Jazmín. Este año cumplo 30 años. Vivo con mi marido, Nacho, y mi padre. Perdí a mi madre muy joven, así que mi padre me crió a mí, su única hija. Cuando me casé, no quería dejar solo a mi padre. Nacho aceptó encantado este sentimiento. Gracias a eso, vino a vivir a casa de mi familia como yerno. Este año celebramos nuestro 5º aniversario de boda. Oye, Nacho, salgamos de copas este fin de semana. He encontrado un sitio estupendo. Ah, ¿sí? Bueno, pero no bebas demasiado, ¿vale? Si te emborrachas demasiado, te costará llegar a casa. Viéndoles hablar y reír juntos, hay momentos en los que parecen un padre y un hijo de verdad. Aunque Nacho es un poco introvertido, es amable y simpático con todo el mundo. Mi padre parece apreciarlo, lo que me hace feliz. Sin embargo, no todo el mundo está contento con su vínculo. Es el caso de mi suegra, Débora. Parecía descontenta de que su precioso hijo viviera en casa de la familia de su mujer. Puedo entender sus sentimientos hasta cierto punto, pero fue decisión de Nacho. Sinceramente, me gustaría que lo aceptara. Desde el principio de nuestro matrimonio, cada vez que nos visitaba, no perdía la oportunidad de arrojarme sombra. Nacho está casado con tu familia, pero sigue siendo mi hijo en todos los sentidos. No importa cuántos años pasen. Esta frase es siempre la que la abre. Luego continúa. Y recuerda, Jazmín, que no eres una invitada cuando estás en casa de la familia de tu marido. Ayuda en las tareas. Diciendo esto, me ponía a hacer de todo, desde limpiar hasta cocinar. Pero, sinceramente, nunca me sentí allí como una simple visitante. Cumplía con mis deberes sin quejarme, lo que probablemente la molestaba, ya que se quedaba sin cosas que criticar. Sin embargo, cuando se trataba de cocinar, siempre comprobaba cómo le gustaban las cosas. Débora, ¿qué tal este condimento para el estofado? Sin decir una palabra, empezaba a ajustarlo. Sin embargo, nunca perdía la oportunidad de criticar. Esto no se parece nada a la receta de nuestra familia. ¿Cómo has podido hacerme probar esto? Empieza de nuevo, decía, claramente disgustada, y luego intentaba desechar lo que yo había hecho. Siempre me enfadaba por este comportamiento, pero nunca podía hablar. Temía que, si lo hacía, no sabría qué diría a continuación. Sin embargo, en momentos así, mi suegro intervenía. Jazmín puso mucho empeño en eso. ¿Cómo te sentirías si alguien desechara tu duro trabajo? Bueno, no está bien condimentado y está demasiado salado. No es bueno para la salud, respondía. Por mucho que me defendiera, ella no me escuchaba. Nunca pretendí que la comida estuviera demasiado salada. De hecho, a menudo buscaba un sabor más ligero, añadiendo más condimentos poco a poco. Pero ella siempre encontraba algo de lo que quejarse. Nacho a veces me defendía, pero esto solo agravaba más a Débora. No hace falta que digas tanto. Mamá, te estás pasando. Métete en tus asuntos. A Nacho su madre siempre le hacía callar así. Sin embargo, más tarde se disculpaba diciendo, perdona por no hablar. Siempre sonreía y respondía a Nacho, no pasa nada. Siempre me pareció que ella solo estaba amargada, pensando que yo le había robado a su hijo. Así que creía que me hacía la vida imposible por despecho. Cuando empecé a pensar así, decidí no dejar que sus palabras me afectaran. Y el hecho de que Nacho y mi suegro dieran la cara por mí me animó. Pero aunque intentaba que no me afectara, si seguía oyendo lo mismo cada vez que iba a su casa, me destrozaría el espíritu. Pasaron 5 años en un abrir y cerrar de ojos. Incluso ahora, cada vez que voy a su casa, no deja de hacer comentarios sarcásticos sobre mí. He aprendido a ignorar la mayoría de lo que dice, así que ahora sus únicos comentarios son sobre mi cocina. Insinúa con una sonrisa,
sugiriendo que está a punto de empezar con su sarcasmo. ¿Cómo te las arreglas para sazonar la comida de esta manera? Es extraño, ¿verdad? Cocino tal y como me has dicho, le contesto, igualando sus palabras. Después de 5 años, ya no soy el pusilánime que era al principio de nuestro matrimonio. Era más reservada y había muchas cosas que quería decir pero no lo hacía. Pero ahora, dada mi naturaleza, hablo más. No es que eso la hiciera retroceder. Y sus comentarios hacia mí no cesaron. De hecho, empeoraron. Un día, sorprendentemente elogió mi cocina. Oh, hoy salió bastante decente, pero aún se puede mejorar. Me extrañó su comentario, pero lo tomé como un elogio poco frecuente. Fue entonces cuando intervino Nacho. En realidad, siempre sale bien. Al ver su reacción ante sus palabras, se enfadó visiblemente. Y entonces, como siempre, empezaron los comentarios sarcásticos. No te adelantes solo porque te he hecho un cumplido. No he cambiado nada. Lo he hecho como tú has dicho. Le contesté. Ella hizo una mueca y luego habló. Oh, las jóvenes esposas de hoy en día contestan mucho. Y con eso, salió de la habitación. Últimamente no solo le contesto, sino que sus palabras no me afectan tanto. Pero había un tema que siempre me afectaba. El hecho de que no tuviéramos hijos después de 5 años de matrimonio. Siempre que se le acababan las réplicas, sacaba el tema. Tengo ganas de ver a mi nieto, pero parece que todavía falta mucho. ¿Cuándo será? Yo me quedaba sin palabras ante tales comentarios. Efectivamente, no tener hijos al cabo de 5 años es preocupante. Pero creo que cuanto más se precipitan las cosas, más difíciles resultan. Así que, aunque intento que no me afecte, me sigue doliendo cuando saca el tema. Se estaba convirtiendo en una verdadera fuente de estrés para mí. Un día me llamó de repente. Débora, ¿cuál es la urgencia? Me quedé perpleja por la llamada repentina. Entonces, la suegra respondió con una mirada alegre. Ah, no te lo había dicho. Me voy de viaje con mis amigos. Llevo tiempo planeándolo. Volveré dentro de una semana. Por favor, ocúpate de la casa. Me quedé de piedra, pues no había oído nada de un viaje. Pero entonces me di cuenta de algo y pregunté. Parece que has hecho la maleta solo para ti. ¿No va tu marido? Se queda en casa. Voy con mis amigas, ¿por qué iba a llevarlo? Así que, por favor, cuida de él, respondió. ¡Qué inesperado!, le dije. Justo cuando iba a replicar, sonó mi teléfono. No reconocí el número, así que al principio lo ignoré, pero las llamadas seguían. Sospechando, decidí contestar. Para mi sorpresa, era un agente de policía. ¿Es el teléfono de la señora Jazmín?, preguntó el agente. Sí, respondí, preguntándome por qué llamaba la policía. Entonces me dijeron una verdad estremecedora. Al parecer, mi padre había tenido un grave accidente de coche y lo habían llevado al hospital en ambulancia. Incluso me dijeron que estaba inconsciente. ¡No puede ser mi padre! Abrumada por el shock, me agaché donde estaba. Antes de darme cuenta, las lágrimas me corrían por la cara. Al verme así, mi suegra tomó la palabra. ¿Qué ha pasado de repente? Mi padre ha tenido un accidente de coche y se lo han llevado en ambulancia. Respondí entre lágrimas. Ella, inesperadamente, dijo, «Ah, eso es todo». «¿Cómo que eso es todo? Dijeron que estaba inconsciente. ¿No puedes venir conmigo? Me siento tan sola ahora mismo», le supliqué desesperada. Pero ella frunció el ceño y respondió, «No puedo hacerlo. Probablemente no sea para tanto. Además, ahora tengo que irme de viaje. Ocúpate de tus cosas tú sola. Ocúpate de todo, ¿vale?» No puedo creer. Intenté suplicar de nuevo, pero ella cogió sus maletas y salió de casa. Pensé, ¿y si le pasa algo a mi padre? ¿Qué debo hacer ahora? Entonces mi suegro me puso suavemente la mano en el hombro y me dijo en voz baja, «Vayamos primero al hospital. Estaré allí contigo». Al ver su amable sonrisa, me sentí aliviado. Así que, junto con él, me dirigí al hospital. Una vez que llegamos y nos guiaron a la habitación de mi padre, las lágrimas volvieron a brotar de mis ojos.
Al cabo de un rato, Nacho también corrió al hospital. En lugar de angustiarse, mi suegro le explicó la situación, mencionando incluso el viaje de mi suegra. Jazmín, ahora no te preocupes por nada. Quédate al lado de tu padre. Yo puedo solo con las cosas de casa. No te estreses, me dijo. Muchas gracias. Alcancé a decir, abrumada por la gratitud. Y así, velé sin dormir al lado de mi padre, que no respondía. Pasó una semana y, después de cenar, Nacho y yo nos tomamos un té en silencio. Nuestras mentes estaban ocupadas tratando de procesar los acontecimientos de los últimos días. Entonces, ajena a nuestro estado, mi suegra llegó a casa alegremente. «Ya he vuelto. Siento llegar tan tarde. Pensaba llegar antes, pero había mucho tráfico», dijo alegremente. Pero Nacho y yo permanecimos en silencio, con la mirada baja. El viaje al balneario fue muy divertido. Y tengo recuerdos para los dos. Mi alegre suegra no se dio cuenta de nuestro estado de ánimo y parecía que no iba a dejar de hablar pronto. Bueno, fui a la playa y el mar se veía tan hermoso desde la habitación. Pero el mar en sí también era precioso. Estuvo muy bien. Deberíamos ir todos juntos la próxima vez. Sin embargo, al notar que algo no iba bien, miró a su alrededor con expresión desconcertada. Hablando de eso, ¿dónde está mi marido? La casa estaba cerrada, así que pensé que estaba aquí. Papá no está aquí, yo tengo las llaves. Nacho respondió por fin a la consulta de la suegra, aunque parecía tenso. ¿Por qué tienes las llaves de casa, Nacho?, preguntó la suegra, que parecía despistada. Con cara seria, Nacho respondió. Es difícil de explicar. Toma, vamos a casa y hablamos. Diciendo esto, Nacho recogió las llaves del coche y el equipaje de su suegra y se dirigió al coche. Asentí con la cabeza a las palabras de Nacho y le seguí sin decir nada más. Ajena a nuestro pesado estado de ánimo, la suegra seguía de buen humor y quizás todavía con ganas de vacaciones. Continuó charlando alegremente en el coche. La comida era increíble, ya que estábamos junto al mar. La mayoría era marisco, pero el sashimi estaba especialmente delicioso. Había mucho pescado fresco. Quería que lo vierais. Siguió hablando sin parar durante todo el trayecto hasta la casa. Un viaje que duró menos de 30 minutos en coche, pero escucharla en silencio fue duro. Pero no podía parar a la suegra, que hablaba con tanta alegría. No era eso. Simplemente no tenía energía. Entonces, igualmente en silencio ahora, un Nacho molesto finalmente habló. Mamá, ¿puedes bajar un poco el volumen? Estoy intentando conducir. Al escuchar las palabras de Nacho, ella hizo un puchero como una niña y comenzó a replicar. ¿Qué? Solo estoy tratando de mantener el estado de ánimo ligero ya que estás conduciendo en la oscuridad. Jazmín tampoco dice nada. ¿Qué hay de malo en disfrutar de un paseo en coche? Al oír su respuesta, me quedé mudo de exasperación. Nacho, probablemente sintiendo lo mismo, dejó escapar un profundo suspiro. Sin embargo, incapaz de aguantar más, gritó, «Mamá, cállate, no quiero oír tus historias ahora». La suegra pareció realmente sorprendida por el tono de Nacho. Y luego, con cara de perplejidad, empezó a hablar. «¿Por qué estás tan enfadado? Solo intento concentrarme en conducir. Por favor, cállate de momento». Tal vez comprendiendo, la suegra finalmente se calló. Pasamos el resto del viaje en silencio. Unos minutos más tarde, llegamos por fin a la casa familiar. Nacho abrió la puerta principal y entró en la casa. «Ya estoy en casa. Me alegro de haber vuelto». «No hay lugar como el hogar», dijo la suegra, aliviada, nada más entrar en la casa. Pero cuando se encendieron las luces, se dio cuenta de que algo iba mal. Comenzó a hablar en voz baja. «Espera, ¿dónde está?» «Tampoco estaba en tu casa», dijo, llamando a su marido varias veces, pero no hubo respuesta. A la suegra se le ocurrió una teoría optimista. Probablemente esté enfadado porque me fui de viaje sin consultarle. Se habrá ido de viaje solo por enfado. Por eso no pudieron decírmelo, ¿verdad? Me estaba cansando de sus alegres suposiciones y me preguntaba cómo se le ocurrían semejantes ideas. En ese momento, un exasperado Nacho respondió.
Papá se fue solo a un viaje largo. Mira, ¿cuándo va a volver?, preguntó Nacho sin un ápice de duda en su voz. No pude permanecer más tiempo en silencio y traté de serenarme antes de hablar. No va a volver. ¿Cómo que no va a volver? ¿Tan enfadado está? Al darme cuenta de que seguía sin comprender la situación, la conduje a una habitación concreta. Al entrar, se quedó sorprendida e incrédula. ¿Es una broma? No es una broma. Ya hemos celebrado el funeral de papá. La suegra, comprendiendo ahora la gravedad de la situación, preguntó: ¿qué había pasado? Tuvo un accidente de coche, respondí, con lágrimas formándose en mis ojos. Ante las palabras de Nacho, mi suegra empezó a recordar y a hablar. Hubo aquel accidente de coche, ¿te acuerdas? Al papá de Jazmín lo llevaron de urgencia al hospital, y ese día, ¿tu papá no estaba aquí también? Después de eso, mi padre se despertó, aunque sigue hospitalizado. Al oír mis palabras, mi suegra parecía perdida y se agarraba la cabeza, diciendo que no entendía. Entonces le expliqué lo que pasó después. El día que llevaron a mi padre al hospital, mi suegro le acompañó. Yo estuve al lado de mi padre inconsciente, cuidando de él en todo momento. Preocupado por mi padre y por mí, mi suegro nos visitaba a diario. Unos días más tarde, cuando mi padre por fin despertó, tanto mi suegro como yo nos alegramos mucho. Teníamos planes para salir a tomar algo cuando le dieran el alta. Pero entonces, cuando volvíamos, traté de hablar con calma, pero estaba abrumado por la emoción y no podía continuar. Nacho me sustituyó. Al parecer, a papá lo llevaron al mismo hospital que al padre de Jazmín. Jazmín vio por casualidad que lo traían en ambulancia y me avisó. Fui inmediatamente, pero ya era demasiado tarde. ¿Por qué? ¿Por qué ha pasado eso? Mi suegra, sorprendida por nuestra historia, parecía no tener palabras. Sin embargo, Nacho, visiblemente angustiado, cambió rápidamente de actitud y dijo: ¿qué estuviste haciendo todo ese tiempo, mamá? Intenté ponerme en contacto contigo varias veces. No tenía ni idea de que las cosas hubieran ido tan mal. Mi suegra parecía desconcertada por el interrogatorio de Nacho. Al verla así, la expresión de Nacho no cambió. Lo entendemos. Nadie esperaba que pasara esto, es verdad, ¿no? Estamos todos en el mismo barco, ¿no? Pero mientras mi suegra intentaba razonar, Nacho la fulminó con la mirada. Entonces dime, ¿por qué tenías el móvil apagado? ¿Qué quiero decir? Al oír las palabras de Nacho, la suegra se puso pálida. Sin embargo, sin inmutarse por su reacción, Nacho continuó hablando. Seguí llamando, pero tu teléfono estaba siempre apagado. Y cuando por fin creí que me había comunicado, no contestabas. Ni siquiera me devolviste la llamada. ¿A qué viene eso? Mi suegra se quedó sin palabras y guardó silencio. Pero Nacho no había terminado. ¿Por qué no nos dijiste que te ibas de viaje con antelación? ¿Con quién piensas ir? Por lo menos dinos a dónde vas. Claro, eres mayor de edad y no hace falta que nos lo cuentes todo, pero nos hubiera gustado saberlo, sobre todo teniendo en cuenta lo que ha pasado. Nacho compartió nuestros sentimientos al respecto. Al oír esto, mi suegra respondió: me fui de viaje con un amigo. Pero que yo sepa, me puse en contacto con todos tus amigos. Ninguno estuvo contigo. Incluso me dijeron que no sabían dónde habías ido. Nacho siguió presionando para obtener respuestas. Es que, últimamente he hecho nuevos amigos que tú no conoces. Parecía decidida a rebatir las acusaciones de Nacho, pero este no se echaba atrás. ¿Este es él?, le preguntó Nacho, mostrándole una foto de un hombre paseando del brazo con mi suegra. Al ver la foto, su cara palideció. Es solo un compañero de copas, no con el que viajé, contestó Nacho con tono significativo. Parece que sois muy amigos para ser solo un compañero de copas. No hay nada entre nosotros. Claro que somos íntimos, pero no de la forma que insinúas. ¿Por qué la insinuación? ¿Crees que no lo sabemos? Hasta mi padre lo sabía. Incapaz de contener su frustración con su evasiva madre, Nacho finalmente alzó la voz y preguntó: ¿sigues negándole algo incluso después de ver esto? Nacho le mostró otra foto en la que aparecían los dos entrando en un hotel. La imagen la hizo estremecerse. ¿Por qué tienes esto?
Pareció que mi suegra se daba cuenta de que no podía seguir negándolo y preguntó tímidamente. Encontré un diario cuando estaba revisando las pertenencias de papá. Estaba dentro. Nacho empezó a explicar con calma. Le habló del diario y de cómo mencionaba a la persona de la fotografía. Su padre sabía desde hacía tiempo que su mujer tenía una aventura, pero nunca se enfrentó a ella. De hecho, el diario incluso mencionaba que él se sentía culpable. El diario de papá no te culpaba ni decía una sola cosa mala de ti, dijo Nacho. Lo siento mucho. Sí me fui de viaje con él. Nunca pensé que llegaría a esto. Lo siento de verdad, de verdad. Se disculpó con lágrimas en los ojos tras comprender la gravedad de sus actos. Lo siento por los dos. Por favor, perdonadme. No volveré a verle y cambiaré mi forma de ser, suplicó la suegra mientras lloraba. Sin embargo, Nacho respondió con firmeza. Aunque papá te perdonara, yo nunca lo haré. Al oír esto, la suegra se derrumbó en el suelo, sollozando desconsoladamente. Sin embargo, la dejamos allí y salimos de la casa. Más tarde, Nacho nos habló de un bar local que se mencionaba en el diario de su padre. Fue allí y preguntó discretamente. Al parecer, la suegra no había quedado con el hombre con el que había viajado. Ambos habían estado ocultando que estaban casados y decidieron separarse sin discusiones. Sin embargo, los vecinos y amigos se enteraron de su aventura y de que se había saltado el funeral de su marido para hacer una escapada romántica. La rechazaron, y este dolor la llevó a vender su casa y mudarse. Por mi parte, seguía luchando por superar el fallecimiento de mi suegro, pero se me levantó el ánimo cuando mi padre recibió el alta del hospital. Recordamos a mi suegro casi a diario. Pronto saldré a tomar algo. Le había prometido al padre de Nacho que tomaríamos algo juntos cuando mejorara, así que llevaré su foto, me dijo mi padre alegremente. Por favor, asegúrate de que estás completamente curado antes de salir. No queremos que duermas en cualquier sitio, respondió Nacho con preocupación. No, estoy bien. No voy a dormir en cualquier sitio. Con la foto del padre de Nacho, se rió entre dientes, sin tomarse en serio mi súplica, aunque parecía genuinamente feliz. La verdad es que no había encontrado muchos motivos para sonreír desde que falleció mi suegro, pero últimamente me he reído un poco más, probablemente gracias a estas conversaciones desenfadadas. También hay otra noticia alegre. Estoy embarazada. Y como quiero que mi suegro descanse en paz, me propongo recuperar mi felicidad poco a poco. No puedo estar triste para siempre, sobre todo ahora que tengo un hijo en camino.